Recording is on. Muy buenas noches, distinguidas y distinguidos televidentes. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, doctor Carlos García Méndez, les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Como ya sabemos, con esta modalidad de transmisión a distancia, siempre preservando las medidas de sanidad y, por supuesto, con todas estas disposiciones muy acertadas para prevenir el contagio masivo del coronavirus y, por supuesto, quedándonos en casa, pero no por ello truncando las transmisiones de Noche de Debate que a lo largo y ancho de más de 10 años está transmitiendo, y sobre todo que les agradecemos porque nos complacen siempre con el favor de su sintonía como cada jueves, y por supuesto que tenemos invitados de lujo con temas que están ocupando ahorita la opinión pública en el ámbito electoral. Así que vamos a iniciar esta Noche de Debate. Y déjenme comentarles que precisamente los temas tienen que ver con tres aspectos, particularmente en el ámbito electoral. El primero, que ha sido muy comentado en medios de comunicación y que ha generado algunas dudas, tiene que ver precisamente con este aspecto de la ley Bonilla. La ley Bonilla, como sabemos, bueno, es una ley que tiene que ver precisamente con esta ampliación del periodo gubernamental del gobernador de Baja California de 2 a 5 años, y veremos qué dijo la Corte al respecto. El otro tema tiene que ver con la reducción de presupuestos a partidos políticos, y finalmente también estaremos hablando sobre la revocación de mandato y la consulta popular aquí en Veracruz. Pero para estos temas, déjenme comentarles que tenemos a tres invitados de lujo, a tres extraordinarios académicos, juristas, que además de distinguirnos con su presencia esta noche, bueno, tienen una amplia trayectoria profesional y académica. Así que voy a presentarles a todas y a todos ustedes a nuestros invitados de esta noche. Yo comenzaría presentando a la distinguida doctora Julia Hernández García, quien, además de ser académica e investigadora en ciencias jurídicas, es asesora en el organismo público local electoral. Distinguida doctora Julia Hernández, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, agradezco mucho la invitación al rector de nuestra Universidad de Jalapa y desde luego a ti. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias, mi querida doctora, es un verdadero honor y un gusto tenerte con nosotros, y con el mismo afecto también recibimos al siguiente de nuestros invitados, el distinguido doctor y amigo David Quitano Díaz, quien es académico e investigador de la Universidad de Jalapa y del Colegio de Veracruz. Mi distinguido doctor, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Carlos, estimados compañeros de Noche de Debate, gracias por la invitación y por favor darle un extensivo saludo al rector, al doctor Carlos, por favor. Muchísimas gracias, mi querido amigo, y con el mismo afecto y agrado también recibimos a otro brillante jurista, al distinguido doctor José Alfredo Gómez Reyes, quien es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito a la Universidad de Jalapa. Mi distinguido doctor José Alfredo Gómez Reyes, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y una gran oportunidad poder participar justamente de estas opiniones, y bueno, pues esperemos que podamos tener una excelente noche de debate. Muchas gracias a ti, a la universidad y a nuestro señor rector. Muchísimas gracias, mi querido doctor José Alfredo Gómez Reyes. Y bueno, como lo pueden ver, queridas y queridos cibernautas, tenemos un tema extraordinario e invitada e invitados de lujo que indudablemente nos van a aportar brillantes puntos de vista. Y antes de comenzar, y bueno, por supuesto, estamos en vísperas del Día del Maestro. Sabemos que el día de mañana se conmemora el Día del Maestro en nuestro país, y bueno, quiero aprovechar para felicitar a todas y a todos quienes en esta labor tan noble y tan importante para nuestro país, pues por supuesto que llevan a cabo actividades cotidianas en aras de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, una auténtica vocación, la de las y los maestros, y aprovecho para felicitarlas en este día previo a la conmemoración del Día del Maestro, pero esta felicitación es extensiva para mis queridos amigos e invitados esta noche, para la doctora Julia Hernández, para el doctor David Quitano, para el doctor Alfredo Gómez Reyes, porque ellos tres, nuestros invitados, también son maestros de posgrado, así que bueno, merecen también esta felicitación. Y antes de pasar con el primer tema de la noche, ya para cederle el uso de la voz a nuestros invitados, que es el tema de la ley Bonilla, precisamente la inconstitucionalidad de esta ley, vamos a
ver un pequeño segmento de video y regresamos inmediatamente para escuchar las opiniones de nuestras y nuestros. En sesión de 11 de mayo de 2020, realizada vía remota, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional el decreto 351 de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante el cual se amplió el periodo de gobernador electo en esa entidad en 2019 de 2 a 5 años. El Pleno determinó que dicha modificación, la cual fue realizada con posterioridad a la elección, violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son los principios de certeza electoral, legalidad, seguridad jurídica y las bases constitucionales de la organización política de los estados, el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad, así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto y haré algunas adiciones a manera de voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. Con el proyecto, separándome de algunas consideraciones. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto y haré un voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Por la consulta. Señor ministro Presidente Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto y elaboraré un voto concurrente para expresar razones adicionales. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. El señor ministro Aguilar Morales anuncia voto concurrente para expresar razones adicionales. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones. La señora ministra Piña Hernández anuncia voto concurrente. El señor ministro Presidente Saldívar Lelo de la Rea anuncia voto concurrente para expresar razones adicionales. En esos términos queda aprobado el proyecto de manera unánime. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inválida la reforma impugnada. Las ministras y los ministros recordaron que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución General, las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y que no puede haber modificaciones fundamentales durante este, por lo que, al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, el constituyente local incurrió en un fraude a dicho mandato. En cuanto a los efectos, el Pleno señaló que como consecuencia de la invalidez del decreto de reforma, deberá tener aplicación el artículo transitorio en su redacción original, el cual señala que el gobernador electo en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que todos los actos o normas que hubieren derivado de la aplicación de la reforma deberán considerarse inválidos por derivar de una norma inconstitucional. Ahí lo tuvimos, queridas y queridos televidentes y cibernautas, este video que nos revela con alguna claridad precisamente cuáles son las características precisamente de esta sesión, que además llamó la atención porque fue del Pleno de la Corte y que se sumaron precisamente a lo relativo a este proyecto. Así que vamos a escuchar sus puntos de vista. Vamos a comenzar con nuestra querida doctora Julia Hernández para escuchar su punto de vista. Mi querida doctora, ¿qué opinión te merece esta decisión de la Suprema Corte unánime y sobre todo, bueno, pues las circunstancias que giran en torno a este análisis profundo, recordándole a todas y a todos nuestros queridos invitados que aperturen sus micrófonos? Adelante, mi querida doctora, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Gracias, buenas noches. Pues bien, creo que la síntesis sobre la sesión de la Corte es clara. Recordemos que en Baja California la jornada electoral se celebró el 2 de junio de 2019
y que fue el 8 de julio cuando el Congreso local aprobó una reforma a un transitorio que establecía la duración del cargo, de tal manera que pasó de 2 a 5 años, en ese momento, la duración del entonces gobernador electo. ¿Qué sucede? Bueno, recordar también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, establece, digamos, una disposición que veda la posibilidad a cualquier Congreso de realizar alguna modificación en cuanto a la materia electoral si no está dentro, o pueden hacerla, pero siempre y cuando esté realizada por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral al cual se va a aplicar. Disposición que, como sostuvo la Corte por unanimidad, fue vulnerada por el Congreso local. Incluso las participaciones de los ministros, pero sobre todo la del ministro presidente, fue muy enfática en señalar que prácticamente se había realizado un fraude postelectoral. Sumamente interesante, mi querida doctora Julia Hernández, lo que nos comentas, porque ese concepto es el que prácticamente retomaron medios de comunicación en todo el país, este fraude postelectoral, y llama mucho la atención. Te agradecemos tu punto de vista. Doctor David Quitano Díaz, ¿qué opinión te merece esta decisión tan interesante de la Corte y sobre todo los puntos de vista que han girado en torno a este tema? Hola. Es una verdadera bocanada de oxígeno lo que nos viene a presentar la Corte a través de esta invalidación por unanimidad de la famosa Ley Bonilla. Primero porque atiende a que los criterios de constitucionalidad se mantienen y que el principio de equilibrio de poderes también resurge ante una serie de disposiciones que se han presentado en algunas violaciones que se han hecho en diversas entidades de la República, violando principios como la irretroactividad. Pero visto también desde el punto de vista de la ciencia política, lo que nosotros podríamos entender es que cuando los ciudadanos votamos, principalmente no lo hacemos en blanco, sino para un cargo y un periodo específico, porque así nos lo mandatan las disposiciones constitucionales. De tal manera que el resultado de las urnas confiere por una serie de legitimidad al ejercicio del poder, pero solo por el plazo establecido con anterioridad. Entonces, generarle un periodo adicional en su momento en Baja California al gobernador, que inicialmente lo tenía estipulado por 2 años, pues era o es un fraude postelectoral. Si bien se modificó el efecto que debía de disponer este marco normativo, lo que podíamos observar efectivamente es que vulnera el núcleo del acuerdo con el electorado que representa las elecciones y trastocaba, por así decirlo, la esencia misma del proceso democrático como una forma de limitación del poder. Si la Suprema Corte no nos permitía garantizar a la sociedad esos criterios de un proceso democrático, pues quizás el futuro del Estado democrático de derecho del país pues se ponía en tela de juicio. En efecto, el propio ministro Saldívar al final, en una columna al otro día en Milenio, comentó que este hecho o esta decisión en el seno de los ministros de la Suprema Corte obedecía esencialmente a buscar resarcir ese resquebrajamiento producto de un efecto corruptor de la democracia que se estaba ejerciendo por parte del legislativo de Baja California. Entonces, yo en términos personales lo celebro, al tiempo que me genera también, como comenté al inicio, un bono de esperanza en términos de que los principios de constitucionalidad se mantengan vigentes en el país. Ese, bueno, sería mi primer comentario al respecto.
Muchísimas gracias, mi querido doctor David Quitano, porque también coincido plenamente, es un parteaguas interesante que nos da, y lo dijiste al inicio de tu intervención, una bocanada de aliento como gobernados. Mi querido doctor José Alfredo Gómez Reyes, tú como constitucionalista y que además tienes pleno conocimiento sobre los temas de esta naturaleza, ¿qué opinión te merece esta circunstancia, el pronunciamiento de la Corte y evidentemente toda la efervescencia de opiniones que se han generado en torno a ello? Sí, muchas gracias. Justo ahora que después del video y escuchar a los dos doctores que me antecedieron en el uso de la voz, pues me viene a la mente precisamente el caso de Castañeda Guzmán, ¿no? Donde precisamente él, apelando a algo que sí estaba constitucionalmente establecido, como su derecho a la participación política desde la perspectiva o dualidad esta de ser votado, ¿no? Entonces, algo que recuerda en ese caso la Corte Interamericana a nuestro país, le dice, es verdad que está ese derecho humano reconocido, pero ese derecho humano pues también tiene que estar reglado, ¿no? Entonces, si tú no estás cumpliendo las reglas, ¿no?, que están previamente establecidas, como es que pues te respalde o te proponga un partido político, entonces pues no es de ninguna manera una transgresión a ese derecho a que tú puedas participar. Y esto lo menciono porque precisamente creo que en esta dualidad, el votar y ser votado, pues merece, como todo en el Estado democrático en el que estamos, pues precisamente que se respete el Estado del Derecho. Y el Estado del Derecho, pues tiene que estar precisamente siempre dentro de la legalidad. Entonces, si no se establecen esas reglas o esos parámetros previamente a que esto pueda llegar a formar parte ya de alguien que está electo, pues sería lo idóneo. Pero si ya es alguien electo y posteriormente quiere cambiar las reglas del juego, pues creo que ahí está lo que los propios ministros establecen como fraude a la Constitución, ¿no? Creo que es un tema que hoy precisamente nos da muestra de que la Suprema Corte pues sí está de alguna manera apelando a este Estado de Derecho, y esperemos que la misma suerte corra lo que se acaba de votar en el Congreso del Estado de Veracruz con estas reelecciones que se pretenden de los ediles en nuestro estado. Creo que también es algo que se tilda de regresivo cuando no estaba establecido. Ellos ya fueron elegidos por un periodo. Creo que una de las cosas que más debe de permear el derecho electoral y la vida democrática es que se respete el voto. Y ellos votaron por un periodo y votaron por unos candidatos ahora servidores públicos que no creo que se vea como pues algo que abone a una sociedad democrática, como son elecciones periódicas, voto libre, voto universal. Se transgrediría todo eso, ¿no? Entonces aplaudo lo que hace la Suprema Corte. Sumando a lo que dice el doctor Quitano, creo que es una luz de esperanza en todo este cúmulo de violaciones, no solo a la Constitución, sino al Estado de Derecho, que hemos estado viendo con todas estas decisiones que vienen desde el Ejecutivo Federal y las cuestiones que han estado pasando en el Estado, que han dado muestra de que pues a veces se está trastocando y que alguien pues tiene que venir a decirles que eso está completamente fuera de la ley, ¿no? Entonces creo que el análisis más que académico es como ciudadanos, ¿no? De poder tener esa esperanza nuevamente en una sociedad que se debe respetar la ley pues por encima de intereses particulares. Es mi comentario. Muy bien, mi querido doctor José Alfredo Gómez Reyes, y además es muy cierto lo que estás comentando, y quiero referirles, queridas y queridos amigos, que en efecto, yo creo que si esta decisión hubiera sido distinta, quizás contraria, hubiera sido un golpe durísimo para la democracia de nuestro país, hubiera sido un mensaje claro de una regresión a tiempos dictatoriales, pero además nos hubiera revelado esas ahora infundadas sospechas de que, bueno, al haber 3 ministros designados directamente por el Ejecutivo, pues esto hubiera podido permear las decisiones de la Corte, y eso también hubiera sido otro golpe terrible a la división de poderes. Sin embargo, esta resolución nos da un poquito de tranquilidad, nos revela que hay la división de poderes,
que no se van a solapar decisiones arbitrarias y que se sigue cuidando la Constitución como ordenamiento jurídico supremo. Gracias por estos comentarios tan interesantes, querida doctora Julia Hernández, querido doctor David Quitano y querido doctor, evidentemente, José Alfredo Gómez Reyes. Y bueno, el siguiente tema que también está muy interesante, tiene que ver precisamente, y lo sabemos, que la opinión pública está muy centrada, sobre todo en el estado de Veracruz, sobre la reducción del presupuesto de partidos políticos. Por una parte, se cree que esto ya era una necesidad, era algo que estaba tardando en llegar. México tiene una de las democracias más caras del planeta, pero por otro lado, se pudiera pensar que es una estrategia para propiciar una competencia desleal en futuras elecciones. ¿Qué opinión les merece, sobre todo desde este andamiaje de reduccionismo presupuestal a partidos? Y bueno, escuchamos a nuestra distinguida doctora Julia Hernández García. Adelante, mi querida doctora. Gracias, bien. Sobre esta reforma que, recordemos, pues prácticamente se votó por el Congreso el día de ayer, y que estará sujeto a la ratificación de la mayoría de los ayuntamientos, conforme al artículo 84, párrafo segundo de la Constitución. Tienen 30 días una vez que sean notificados. Bueno, esperaríamos que se convalide esta reforma, en la que efectivamente uno de los aspectos más cuestionados en general por la ciudadanía, pues es el costo de los procesos. Cabe señalar que no todo lo es el financiamiento de los partidos políticos, sin embargo es de los rubros yo creo que más cuestionados, y así se dejó escuchar por quienes participaron en la sesión de ayer. En ese sentido, el rubro de financiamiento público es cuestionable si ante la reducción de este rubro o la preponderancia del financiamiento público, entonces en contrapartida podrían hacer uso de un financiamiento privado. En un inicio no, porque el Código Electoral también es muy claro en cuanto es lo mínimo los porcentajes que por este concepto de financiamiento privado podrían recibir los partidos e incluso los militantes y candidatos que pueden aportar en ese sentido. Respecto a la fórmula que ahora además se eleva al rango constitucional, porque la fórmula estaba prevista hasta ahora, o está prevista en el Código Electoral en el artículo 50, ahora se eleva este rango constitucional en el artículo 19, y disponen que para calcular el financiamiento ordinario, el financiamiento de actividades específicas, así como en su momento los gastos de campaña, ahora se va a calcular el 32.5% de la unidad de medida de actualización. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, en el proceso, en el año pasado prácticamente, es decir, el financiamiento que se está otorgando en el 2020 es calculado con un año de anticipación. En el acuerdo OPLET-CG 073-2019 del 30 de agosto se calcula este financiamiento señalando que la unidad de medida de actualización, por ejemplo, es 84.89 pesos. El 65% equivale al 54.92 pesos, que se calcula por el número de ciudadanos que están inscritos en lista nominal con corte al 31 de julio de ese mismo año, es decir, 2019. De tal manera que al menos por el concepto de actividades ordinarias, se da un monto de 317.334.800 pesos por los partidos a la fecha con registro, tanto nacionales que están acreditados ante el OPLE. No perdamos de vista que viene todavía la constitución de partidos políticos locales, así como nacionales. Bueno, y con la fórmula que se propone, se dice que este financiamiento se va a calcular a partir de, sí, de la unidad de medida de actualización, pero ahora será conforme al 32.5% de esta unidad de medida, que si consideramos que esta unidad de medida del 2019, por ejemplo, era de 84.39 pesos, ahora el 32.5% sería 27.46 pesos, que calculado con el mismo número de ciudadanos de la lista nominal con el corte al 31 de julio de 2019, es decir, llevando los datos del año pasado al año actual con esta propuesta, nos da un monto de 163.427.422 pesos. Entonces, como vemos, sí hay una diferencia, al menos en este primer rubro, es solo ilustrativo. Los datos son públicos, están
disponibles para consultarlos y hacer, digamos, los propios ejercicios. Y bueno, pues veremos que sí hay una importante reducción. Ahora, cabe señalar también que el financiamiento público se distribuye en un 30% igualitario y en un 70% de acuerdo a la votación que obtienen los partidos en el último proceso. Entonces, estos todavía son valores que se van asignando a cada partido de acuerdo a su votación. Y entonces el partido, digamos, más votado, pues es el que va a obtener un mayor porcentaje de financiamiento. Cabe señalar que tratándose de proceso oral, por ejemplo, en este año se proyectaría el financiamiento para campaña que recibirían el próximo año. Y reitero, considerando aún así los partidos políticos de nueva creación locales, así como nacionales, lo cual, sin duda, todavía, digamos que la bolsa se repartiría entre un mayor número de partidos. Mi doctora, pues la verdad es que los datos que nos presenta son sumamente interesantes, muy reveladores, como acertadamente apuntas, provenientes de información pública. En tu opinión particular, ¿tú crees que esta reducción, que además nos has referido acertadamente, que es sustancial, pudiera representar algún letargo más profundo para los partidos pequeños, o en realidad es una dinámica que ya viene aplicando aún sin la reducción? Bueno, en lo particular y desde los análisis y estudios que hay sobre la distribución del financiamiento público a los partidos políticos, aún así creo que es inequitativo cómo se distribuye, porque solo el 30% de ese gran monto es igualitario y el 70%, que es el porcentaje más alto, es en función de la votación que reciben. Sin duda también está, digamos, la otra vertiente sobre que es la ciudadanía quien decide a quién en su caso le da su voto, y en ese sentido, quién podrá obtener conforme a esta fórmula de un 70% de acuerdo a sus votos, pues al final queda en manos de la ciudadanía. ¿Por qué? Al final, digamos que los partidos con menor votación, pues siempre van a recibir menos, entonces no se va a lograr la equidad, aún con esta fórmula. Lo equitativo sería que todos por igual recibieran el mismo porcentaje, es decir, este 100% a los que se den. Si en este caso se incrementa el número, bueno, seguramente el financiamiento que recibirían, ahí se podría medir, creo que de forma eficaz, la presencia o el peso de un partido político recibiendo el mismo financiamiento. Qué interesante, mi querida doctora, y la verdad es que destaco este punto que has referido. Con o sin reducción presupuestal actual, la situación siempre ha sido la misma. Los partidos más pequeños con menos votos reciben menos, y los partidos evidentemente con mayor votación reciben más. Y eso ha sido ampliamente cuestionado desde muchos enfoques, incluyendo al enfoque académico. Gracias, mi querida doctora, por este tan interesante y brillante punto de vista. Doctor David Quitano Díaz, ¿qué opinión te merece? Sabemos que has sido entrevistado en diversos medios de comunicación en Veracruz sobre el tema, y bueno, ahora que tenemos también el gusto de tenerte aquí con nosotros, quisiéramos escuchar tu opinión sobre esta reducción presupuestal a precisamente partidos políticos, y adelante, mi querido doctor. Pues mira, Carlos, realmente este tema no se puede tomar a la ligera. Así como fue importante la ley Bonilla, tiene también sus implicaciones en chiquito, aquí en Veracruz, ¿no? ¿Por qué tiene estas implicaciones? Si bien popularmente es un añejo anhelo, ¿no?, de la sociedad, la reducción o el gasto de las campañas electorales, porque como acertadamente habías comentado, Carlos, México gasta demasiado o le cuesta demasiado mantener su aparato administrativo antes, durante y después de las elecciones. Sin embargo, pecaríamos de ingenuos al echar platillos a lo alto y celebrar esta reducción, más allá de que, de acuerdo a cifras, por ejemplo, que acaba de publicar hace un par de horas el secretario de Finanzas, él celebra y dice que se van a ahorrar más de 2,000 millones de pesos en 6 años por esta reducción, ¿no? Más o menos son 177 millones al año, y empiezan a hacer una serie de comparativas donde dicen que eso va a permitir aumentar el abastecimiento educativo, en salud, en seguridad.
en todos los ramos esenciales de nuestra vida pública. Aquí cabría decir que para qué quieren más dinero si el año pasado tuvieron su ejercicio, nada más como para ponerlo ahí en tela de discusión, pero retomando ya en términos más jurídicos este aspecto, me parece muy interesante porque si bien, como he comentado, es un añejo anhelo, siempre toda actividad de ciencias sociales hay que ponerlo en su contexto. Hay 2, 3, 4 reformas en la materia electoral que han sido trascendentales, pero me voy a referir a una de los años 70, la reforma de Reyes Heroles. Recordábamos que cuando compitió López Portillo, no tuvo, fue el único candidato y por lo tanto ganó la presidencia de la República, ¿sí? Sabedor de que el sistema electoral estaba débil, Reyes Heroles hace esa reforma para que se sumen las minorías, ¿sí? Estas minorías se les empezó a administrar un cierto recurso, pero como acertadamente comentaba la doctora, siempre ha sido inequitativo, es decir, te doy para que compitas, pero no en una igualdad de circunstancias. Ese esquema regresivo se ha ido corrigiendo paulatinamente y se vio mejorado en los años de Waldenberg cuando crean el extinto IFE. Hago esta analogía o este planteamiento, mis estimados, porque precisamente hoy estamos, o ayer se estaba celebrando una añeja voluntad popular, sin embargo, que no atiende a principios necesariamente de una plataforma o un andamiaje que nos pueda llevar hacia la vida democrática. Y les voy a comentar por qué hago este planteamiento, por muy impopular que sea, ¿eh? Lo digo con toda mi cariño. No nos lleva al esquema de la vida democrática. ¿Por qué? Porque el partido político que lo impulsa, si bien se hizo consenso en el legislativo, hay muy controversial de algunos diputados de oposición, lo que atiende es debilitar a las otras fuerzas políticas con respecto a su capitalización para poder tener movilidad orgánica dentro del partido. ¿A qué me refiero? Pues van a tener que recortar a la formación de cuadros, a la promoción, no sé, del partido cuando no hay campañas, todo a esos rubros les quitaron, ¿sí? Porque algunos argumentan de que como el partido en el poder o el nuevo régimen ha tenido un debilitamiento de acuerdo a la percepción, principalmente aquí en Veracruz, donde algunas encuestadoras ponen que 8 de cada 10 ciudadanos en edad de votar no refrendarían al partido en el poder, pues buscan, ¿no?, que este efecto jurídico tenga implicaciones electorales, ¿no?, al debilitarlo de cierta manera. Entonces, pues tiene ese tipo de cosas que a mí me parecen que están buenísimos para debatir, con todos sus asegúnes por especialistas de diversa orden, pero también tiene cosas buenas, por ejemplo, la reducción de 4 a 3 años, a mi consideración es importante para los alcaldes, y que se puedan reelegir. ¿Por qué? Porque van a estar, atienden a principios, por ejemplo, de planeación municipal. Aquellos que están haciendo bien las cosas, la sociedad va a votar y los va a refrendar y pueden generar políticas públicas y acciones gubernamentales que trasciendan en el tiempo. Contrario sensu, aquellos que hagan mal las cosas, pues también los van a sancionar en la elección, es decir, es una forma de depositar nuevamente el poder popular en la comunidad, y eso sin duda es un acto que a mí me parece muy importante. Entonces tenemos 3 momentos, ¿no? Tenemos el momento del ahorro, que es popular para la población, pero quizás no tan bueno para la vida democrática o para las instituciones que le dan vida a la actividad democrática. Tenemos también una nueva reorganización de los seccionales, por así decirlo,
en los distritos, y también un nuevo esquema que va a impactar en la ley, por ejemplo, estatal y municipal de planeación, ¿no? Como tiene que ver con la periodicidad de los alcaldes al frente de las administraciones municipales. Por sí mismo es un tema bastante complicado que va más allá de la simple lógica, es decir, vamos a ahorrar esta cantidad y lo vamos a gastar en esto. No. Siempre he argumentado, y ahí me ha tocado estar contigo, Carlos, en el programa, y he dicho que por muy cara que salga la democracia, es peor no tenerla, ¿sí? Es peor no contar con instituciones democráticas. Entonces, ahorrarnos dinero en la actividad democrática a veces no es tan bueno, por muy popular que parezca. Mi querido doctor David Quitano, qué interesante punto de vista, y quiero destacar algo que dijiste, que en realidad efectivamente el reduccionismo presupuestal a partidos suena como una demanda social ya de antaño, pero no a menor gasto en elecciones estamos consolidando más la democracia o propiciando un mayor desarrollo. Si esto fuera así, qué fantástico sería que fuera una regla: reduces presupuestos y generas una mejor vida democrática, pero no es una regla que funcione así. Y bueno, es muy interesante esta reflexión, mi estimado doctor David Quitano. Mi querido doctor José Alfredo Gómez Reyes, muy interesante lo que hemos estado advirtiendo sobre este tema, esta reducción de montos a partidos políticos, que siempre había sido una exigencia, pero bueno, a la luz también de toda esta visión política y social, ¿cómo lo adviertes, mi querido doctor José Alfredo Gómez Reyes? Por ahí el micrófono, mi querido amigo. Sí, perdón. Decía que ha sido un tema, ¿no?, de antaño, que ha sido incluso pues cuestionado por muchos sectores sociales, que se destinaba mucho presupuesto pues a estos partidos políticos, y que si nosotros redijéramos ese presupuesto a otros rubros, ¿no?, pues a educación, a salud, pues eso podría significar un avance en otros aspectos, ¿no? Lo que yo considero es que a lo mejor en otros tiempos, no en el que nos encontramos, donde tienen absoluto poder en el Congreso de la Unión, en diversos congresos, muchos gobernadores, ¿no? Entonces esto también hay que decirlo, porque el análisis académico pues tiene que llegar pues hasta esa realidad operativa, política, social, ¿no? Y esto se antoja como para que esa operatividad pues sea aplanadora para los partidos opositores hoy día, ¿no? Y ese es el primer punto. El segundo, me recuerda ahora que escucho esto precisamente a la esencia de la representación proporcional, ¿no? Estos plurinominales que son pues designados por los partidos políticos, pues han olvidado, ¿no?, que precisamente su esencia era representar precisamente a esos grupos minoritarios, ¿no?, que hubiera representación en los congresos para efectos de que alguien pudiera ser el portavoz y pudiera presentar iniciativas que a un grupo reducido de la población pues también representaban, ¿no? Entonces, se ha descompuesto esta esencia, y hoy día, pues, entre más votos, más representación tiene, ¿no? A mayor mayoría relativa, mayor representación proporcional, y ahí es donde se rompe la esencia, ¿no? Creo que está pasando exactamente con lo mismo con la reducción del presupuesto, porque pone en una situación bastante compleja a esos partidos pequeños, ¿no? Que, insisto, dice Gargarella, pues el hecho de que la mayoría pensemos de una forma no quiere decir que desaparecen los derechos del resto, ¿no? Y creo que hay muchos grupos sociales que hoy día no tienen a ese portavoz en un congreso, en un gobierno, y creo que esto pues va a ir en demérito de ellos, ¿no? Creo que en ese sentido los derechos humanos de los grupos minoritarios nuevamente se van a ver afectados desde esa perspectiva, ¿no? Y finalmente comentar, es cierto, ¿no?, que se puede dar continuidad a los proyectos cuando se hablaba precisamente de que se puedan reelegir los ediles, pero yo creo que esa no sería la solución, porque rompería una sociedad democrática en la que precisamente la historia de nuestro país pues ha significado pues la no reelección, ¿no? Entonces volver a hablar de estos temas tan
pues tan sensibles en un país como el nuestro, pues representaría un retroceso. Si se le quiere dar continuidad a los proyectos o a los programas o a la política pública que ha comenzado algún presidente, un gobernador, o cual fuera, pues yo creo que lo que se tiene que hacer, y ha sido discutido también muchísimo, es justamente obligar a el nuevo electo, al nuevo presidente, al nuevo servidor público, a que le dé continuidad, no como una situación pues a discreción de si quiero lo continúo y si no quiero no lo continúo porque no es mi agenda. Creo que el presupuesto, precisamente el dinero público, pues tiene que darse esa continuidad en los proyectos, ¿no? Entonces, si no se está de acuerdo en lo que se está invirtiendo, bueno, pues eso sería ponderable, porque muchas veces lo vemos en la realidad allá afuera. ¿Cuántos municipios vemos mercados, vemos construcciones, vemos hospitales que ahí se quedaron? Es dinero que se tiró a la basura, precisamente porque pues no hay esta concordancia en idea de darle continuidad, ¿no? Creo que esta parte de etiquetar un recurso tiene que pues ir acorde a la realidad. No es posible que se pueda dar un presupuesto para algo que saben que materialmente no se va a poder cumplir en su periodo en el que están precisamente gobernando. Entonces, si no se va a culminar la obra, no se va a culminar la política pública, entonces obligar al siguiente para esos efectos, ¿no? Creo que esta parte del derecho electoral, ¿no?, que precisamente es poner en igualdad en la contienda a todos, pues con esta reducción del presupuesto, creo que se rompe ese principio, y como en otras materias, si hay una violación expresa a un principio, pues creo que ya se pone en una situación vulnerable a la democracia en nuestro estado, ¿no? Entonces ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido doctor José Alfredo Gómez Reyes. Qué interesante. Voy a destacar un punto que mencionaste, este sistema de pesos y contrapesos en los propios congresos. También se pudiera debilitar en un momento dado a las minorías que son oposición, que son consecuencia de votos, aunque minoritarios, pero también valen, y en el momento en que se extinga toda contrapeso en los congresos, también ponemos en riesgo la eficacia del propio Congreso. Qué interesante. Y antes de pasar al último tema de la noche, querida y queridos amigos, quiero ceder el uso de la voz nuevamente a la doctora Julia Hernández, que nos va a hacer una precisión respecto de su muy interesante punto de vista que nos ha compartido hace unos instantes. Adelante, mi querida doctora. Muchas gracias por el espacio. Bien, solo para precisar, creo que en explicación hablé de calcular la unidad de medida de actualización por el número de ciudadanos inscritos con corte al 31 de julio del año de que se trate, el año previo a que se calcula, son el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que difiere mucho de aquellos que están inscritos en la lista nominal. Para distinguir, en el padrón electoral, digamos que estamos todos y todas los que tenemos más de 18 años, mientras que en la lista nominal solo estaremos quienes tenemos nuestra credencial de elector vigente. Entonces, el número de ciudadanos que se utiliza para este cálculo son los inscritos en el padrón electoral. Gracias. Muy bien, además muy importante precisión, porque como bien comentas, la diferencia es abismal, o sea, es notoriamente más amplio el padrón electoral, por supuesto. Gracias, mi querida doctora, por esa precisión que además para nuestras y nuestros televidentes indudablemente es importante, porque nos has dado todo el panorama de cómo se estructura precisamente el esquema ahora de reducción de los presupuestos. Pues bien, vamos a pasar al último tema de la noche, reiterando a todas y a todos quienes nos complacen con el favor de su sintonía, nuestro más profundo agradecimiento por continuar con nosotros en esta noche de debate. Y el último tema tiene que ver también con estas decisiones recientemente puestas en la mesa de la discusión legislativa en Veracruz, que tienen que ver con la revocación del mandato y la consulta popular como figuras que han sido ya expuestas y discutidas, y vamos a ver qué alcances pudieran tener y cuáles expectativas pudieran darse. Y bueno, pues continuando con este orden, vamos a escuchar nuevamente a la querida doctora Julia Hernández García para que nos exprese sus puntos de vista. Mi querida doctora, adelante, ¿qué opinión te merecen estas figuras y qué contraste están teniendo actualmente en esta palestra legislativa veracruzana? Bien, cuando comentábamos los temas que se iban a abordar, hablábamos de
la consulta popular o de la revocación del mandato. Aquí cabe señalar, digamos, en primer lugar, la diferencia que hay entre estas dos figuras de participación ciudadana. Por publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre del año pasado, se establece en el artículo sexto transitorio, en el sentido de que los congresos del Estado, una vez publicado este decreto, deben hacer las adecuaciones relativas a la revocación de mandato dentro de los 18 meses siguientes. Esto quiere decir, en el caso de Veracruz, estaría en tiempo todavía en junio del próximo año, para el caso de la revocación del mandato. Y las bases que otorga son muy similares a las que actualmente rigen para la revocación del mandato prevista en la Constitución Federal para el caso del presidente de la República. Ahora bien, en la reforma que se aprueba el día de ayer, en el artículo 16 se señala que será un supuesto de excepción a la consulta popular la revocación de aquellos servidores que han sido electos por elección popular. Creo que de inicio parecería una, digamos, confusión en el sentido de que está dando la posibilidad a la ciudadanía para poder pues en su caso, digamos, suspensión del cargo. Entonces, de participación ciudadana, como son la consulta popular, el referéndum, la iniciativa, vemos que están previstas en una ley especial o en una ley específica en el estado de Veracruz, y que sin embargo, respecto a la revocación de mandato como tal, y como está regulada en la Constitución Federal, en el artículo 35, fracción novena, no está todavía adoptada por el Congreso local. Entonces, digamos que es una asignatura pendiente y no confundirlo con aquellos supuestos que dan pauta a iniciar una consulta popular y que son aquellos temas de relevancia en los que sí la ciudadanía puede participar y sí está expresamente regulado en esta ley de referéndum en nuestro estado. Mi querida doctora, qué interesante, porque nos revelas la distinción muy clara entre estas figuras. Y bueno, Veracruz todavía, por lo que nos refieres, está en tiempo, según esta disposición normativa federal, está en tiempo de incorporar las figuras armonizando el aparato normativo local al federal. Pudiéramos pensar que las excepciones planteadas localmente tienen como finalidad, pues, que en un momento dado el gobernador no sea susceptible es decir, el titular del Ejecutivo en cualquier tiempo no sea susceptible de poder ser sujeto a revocación de mandato. ¿Pudiéramos pensar que esa es la expectativa que hasta el momento se ha visualizado? En lo particular considero que así se ha, digamos, confundido, pero no es así. El sexto transitorio que decíamos sí prevé, incluso desde el 116 constitucional, señala la obligación o la previsión del derecho para la ciudadanía de que los titulares de los poderes ejecutivos locales sean sujetos de esta revocación. O sea, es un derecho a favor de la ciudadanía que, como sabemos, pues para algunos puede ser una medida de sanción a un mal gobierno, a la percepción de un mal gobierno, y que en este es un recurso, desde luego, excepcional, una medida extraordinaria a favor de la ciudadanía. Y que en ese sentido, esta previsión que se aprueba el día de ayer sobre que está aceptado de la consulta popular este tipo de supuestos, yo lo podría explicar en el sentido de que para ello hay una figura expresa, que es la revocación del mandato, que se regula de una forma similar. Por ejemplo, la revocación del mandato, como lo sabemos en el ámbito federal, para el caso del presidente de la República, no se puede llevar a cabo el mismo día de una jornada electoral, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que esto se debe hacer en el tercer año consecutivo o al finalizar el tercer año de un mandato, en el caso de la gubernatura y en el caso de la presidencia. Entonces, son figuras distintas que habrá que clarificar precisamente a la ciudadanía para que no haya una desinformación.
Muy interesante, mi querida doctora Julia Hernández, y de hecho, así como lo has explicado en este momento, haciendo esa distinción y precisando muy puntualmente cuáles son los alcances y las expectativas, bueno, qué bueno que llegamos a todas y todos los televidentes y cibernautas para que se informen, porque efectivamente algunos medios han tratado de generar esta visión, pues prácticamente de que se está tratando de blindar electoralmente a determinados grupos cuando no es así, y además pues no lo has explicado de manera muy acertada. Mi querido doctor David Quitano Díaz, ¿qué opinión te merece estas figuras tan interesantes que nos ha explicado muy acertadamente la doctora Julia Hernández, pero que además tienen todavía todo un trasfondo muy interesante de comentar, no solo por el entorno político, sino también por la academia? Adelante, mi querido doctor. En efecto, recuerdo, si no me falla la memoria, por ahí de finales o mediados de noviembre del año pasado, que se prendieron las luces de rojas porque precisamente se había mandado a la Cámara de Diputados una iniciativa de revocación de mandato y consulta popular, ¿no? Que en esencia algunos inferían que lo que aspiraba esta iniciativa era, en un primer momento, posicionar al presidente de la República en la boleta de las elecciones intermedias de 2021, que a todas luces fue un planteamiento que a lo mejor tuvo en primera instancia esa intención, pero que posteriormente, como acertadamente dice la doctora que me antecedió, pues no llegó a buen puerto, porque pues sí se puede celebrar, pero sería al año posterior de una elección intermedia, ¿no? Como lo tenemos actualmente, y que fue refrendado por 17 entidades federativas, entre esas Veracruz. Efectivamente, lo que nos ocupa al tema del caso local de Veracruz es que al parecer, ¿verdad? No hay una convergencia, por así decirlo, entre lo que estipula el marco o el artículo referente de la Constitución Federal con lo que se plantea para el caso de Veracruz. Este hecho radica en que, por ejemplo, si bien no se puede celebrar, por ejemplo, una revocación de mandato o consulta popular en un año de elección, sí podría ser en el año posterior, para todos aquellos servidores públicos que sean susceptibles o hayan sido susceptibles de ser asignados a través de elección popular, que en este caso cabría destacar que en la hipótesis encuadraría el gobernador del estado. Sin embargo, a nivel federal sí aplica el presidente de la República, pero para el caso de Veracruz, de acuerdo a la moción, el gobernador no sería susceptible de esa aplicabilidad. Entonces, ahí es donde se genera pues todos estos dimes y diretes, y bueno, hay algunos partidos políticos, principalmente el Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional, que están, así como presentaron en Baja California una acción de inconstitucionalidad, piensan hacerlo también en este caso, en aras de que, así como lo dispone la Carta Magna Federal, también se haga en la misma sintonía para que no haya divergencia en el ámbito local. Esto en aras de que no exista un desquebrajamiento del marco normativo, salvo su mejor opinión, estimados compañeros. Qué interesante, mi querido doctor David Quitano, qué interesante, y yo quisiera hacerte la pregunta obligada, esperando no comprometerte mucho, pero entonces pudiéramos pensar que esta discrepancia muy sutil en la norma local que se va a implementar o que se pretende implementar, sí pudiera traer en cierta medida un trasfondo para un mayor blindaje de la figura del titular del Ejecutivo, o en realidad es una adaptación, una armonización con que en aras de esa potestad que tenemos los estados puede generarse sin mayor trascendencia, o si vemos ese trasfondo de blindaje al Ejecutivo.
pues yo quisiera pensar que de acuerdo a esta, que es de acuerdo a la potestad que tiene cada una de las soberanías, ¿no? Donde dice que las constituciones del Pacto Federal no se encuentra por encima de las soberanías locales, ¿no? Pero, pero siempre se presta a duda, sobre todo porque pues la sociedad se acuerda mucho, ¿verdad? De aquello de que el pueblo pone y el pueblo quitan, sobre todo cuando decían que se iban a estar presentando al escrutinio público. Entonces, pues, ¿por qué no en Veracruz? ¿Por qué no en Veracruz? Es coincidente con lo establecido a nivel federal. Bueno, ya ahí se verá, pero esto no acaba en el planteamiento de ayer. Obviamente las demás fuerzas políticas, no solo representadas a través de institutos políticos, sino también de otros tipos de cuerpos intermedios que tienen implicaciones electorales y que la reforma del 2014 les da representatividad, ¿no? Con ese famoso 3% de firmas solicitadas de la lista nominal. Van a poder presentar, principalmente las cámaras empresariales están tomando un rol bastante importante, porque si bien que coincido un poco con el presidente, donde dice que la oposición está moralmente muerta, eso es cierto, pero eso no significa que no haya oposición que no tenga partido, ¿eh? Y esta oposición va a intentar, en términos politológicos, hacer ejercicios representativos para capturar las instituciones del Estado a través de todos los espacios que puedan encontrar, más allá del espectro que les permita propiamente la norma, ¿no? Qué interesante, mi doctor, y como bien comentas, todo país que se precie de ser democrático deberá en todo momento ponderar elecciones competitivas. Aquel grupo de poder que pretende extinguir por completo o reducir la oposición a un cero absoluto, pues estaría en cierta medida atentando también contra la esencia de una democracia. Mi querido doctor José Alfredo Gómez Reyes, ¿qué opinión te merecen estos temas tan interesantes, estas figuras que son de un orden constitucional federal y que ahora los estados deberán estar adaptando y buscando en todo momento preservar lo que es conocido ya en esta técnica legislativa como el espíritu de la norma? ¿Qué opinión te merece, mi querido doctor? Nuevamente invitándote por ahí el micrófono, mi estimado amigo. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, amigo, gracias, compañeros. Yo ahorita que los escucho a ustedes como expertos en el tema, fíjense que recuerdo justamente que la participación ciudadana en la vida democrática de un país, pues también implica justamente la fiscalización, ¿no? A veces el ciudadano, nosotros como ciudadanos nos limitamos a votar, ¿no? Como una forma de participar, pero se nos olvida que una parte de esto también es justamente darle continuidad a ese voto, ¿no? Que es precisamente que los servidores públicos que se eligieron por la vida democrática, pues que estén haciendo bien su trabajo y creo que lo que dice nuestra Constitución en el artículo 2, la Constitución de Veracruz, ¿no? Que en efecto la soberanía reside en el pueblo, y por su parte el 36 de la Constitución Federal señala expresamente que es una obligación del ciudadano, ¿sí? Precisamente participar en las consultas populares y los procesos de revocación del mandato, ¿no? Entonces creo que a nuestro país, creo que nos hace falta fortalecer a esta parte ciudadana para poder fiscalizar y que aquellos servidores públicos pues que no están haciendo su trabajo, que han llegado por la vida democrática, pues justamente que estas consultas populares, que estas cuestiones de revocación de mandato, pues sean una realidad, no algo que sea nuevamente letra muerta. Y la esperanza que se tiene, si no es a través de esta vía, ¿no? Pues afortunadamente tenemos los otros tipos de responsabilidades, o sea, si no llega a suceder como una realidad y queda como letra muerta, como ha sucedido por mucho tiempo en nuestro país, estas consultas y estas revocaciones de mandato, hoy se vuelve a plantear porque, como bien dice el doctor Quitano, fue un eslogan político de los que ahora gobiernan a nivel federal, precisamente de que pues iban a ser sometidos a que la gente eligiera si continúan su mandato o no. Entonces creo que
debemos materializarlo más allá de un discurso demagógico por parte de las autoridades, que se vuelva un tema pues real, ¿no? Si no sucede como hasta ahora, pues creo que lo que nos queda a nosotros como estudiosos del derecho, pues es justamente fortalecer las otras responsabilidades, ¿no? El propio juicio político creo que es también un tema que, si bien se ha buscado, ¿no? Creo que en Veracruz específicamente, pues es un tema, pues no regulado adecuadamente. La ley de procedencia de juicio político contempla una serie de irregularidades, violaciones al debido proceso, al recurso efectivo. Entonces creo que pudiésemos fortalecer esas otras instituciones, la propia vía penal, la propia vía administrativa, para efectos de que aquel servidor público que no esté llevando a cabo su función acorde a los principios que rigen de eficiencia, profesionalismo, honradez, pues sean sometidos precisamente a este tipo de responsabilidades para los efectos de realmente hablar de un Estado de derecho, ¿no? Creo que a veces lo hablamos tanto como una realidad, y lo cierto es que hoy nos damos cuenta que muchas instituciones pues no están funcionando, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Lamentablemente, y creo que ahora en el litigio nos damos cuenta cómo el juicio de amparo pues es para el ciudadano, pero ahora hasta con la contingencia, ya era tardado, ahora con la contingencia pues nos queda mucho a deber, ¿no? Por todas estas pues suspensiones y solamente urgentes, y entonces se desprotege precisamente al ciudadano. Y entonces pues ojalá que fortalezcamos nuestras instituciones, fortalezcamos el juicio de amparo, fortalezcamos estos medios para poder fiscalizar al servidor público, y creo que eso sí llevaría a un buen puerto, a una sociedad democrática y a un Estado de Derecho, pues que es al que a todos anhelamos por justamente continuar con paz y bienestar social, que es uno de los fines precisamente de hablar y de abordar los temas desde el punto de vista del derecho, ¿no? Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, mi querido doctor, y coincido que todavía tenemos un camino largo. Se pensó que nuestra democracia ya estaba consolidada y que prácticamente estábamos ya disfrutando de las mieles de un país democrático consolidado. En realidad estamos en una, dicen los expertos, en una transición a la democracia, y parte de lo que aún necesitamos apuntalar es lo que bien referías, las instituciones, los procesos que precisamente fingen responsabilidad efectiva a los servidores públicos. Si no tenemos todo esto, de nada servirá la revocación, la consulta popular, si no apuntalamos a la par pues todo el aparato institucional que gira. Es correcto, mi querido doctor. Pues, queridas y queridos televidentes, queridas y queridos cibernautas, estamos llegando al final de esta noche de debate y vamos a cerrar con las reflexiones finales y conclusiones de nuestra y nuestros invitados para que formulen alguna manifestación final, algún punto concluyente, para que nos despidamos de esta noche de debate, análisis a fondo, no sin antes reiterarle a todas y a todos nuestro más profundo agradecimiento, porque como cada jueves, en punto de las 19 horas, nos acompañan en Noche de Debate, Análisis a Fondo, como cada jueves desde hace más ya de 10 años. Así que vamos a comenzar escuchando las reflexiones finales y conclusiones de nuestra distinguida invitada, la doctora Julia Hernández García, quien es académica e investigadora en ciencias jurídicas y asesora del organismo público local electoral. Mi querida doctora, adelante, ¿con qué cierras esta noche de debate? Bien, gracias. Retomando el último tema, cabe señalar que esta reforma que se aprueba al artículo 15, fracción quinta, sobre la excepción de que los cargos de elección popular no serán, o los servidores no serán objeto de una consulta popular, no hace más que acoger o adoptar la misma excepción que está prevista en el artículo 35, fracción octava, apartado 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, no tendríamos, digamos, punto de crítica al Congreso local de haberlo adoptado. En cambio, sí habría que estar al pendiente de que adopte la reforma sobre la revocación del mandato, para el caso del titular del Poder Ejecutivo, porque sabemos que respecto a los ediles, sí está prevista una facultad para el Congreso del Estado de, en su caso, revocar el mandato de los ediles. Bien. Me llamó la atención y comparto también el criterio del doctor Reyes, en el sentido que al final la figura de que se trate, ya sea como participación ciudadana directa, así como
el llamado a participar como un derecho y una obligación de la ciudadanía veracruzana. En este tipo de temas, bien decía, aquí lo que importa, creo, y es relevante, es la participación ciudadana, no solo en los procesos electorales, sino en la vigilancia, en la exigencia que debemos hacer como electores ante cualquier tipo de poder que hayamos elegido. Y esa exigencia, ese seguimiento nos llevará seguramente a la ciudadanía a formar ese sentido de participación, de educación cívica, de tal manera que los mecanismos de participación estén previstos, está bien, van a estar, digamos, vigentes, pero si la ciudadanía no se interesa por dar seguimiento y por participar activamente, creo que no tendrá eficacia este tipo de mecanismos que deben preverse o que están previstos. Entonces, el llamado pues es precisamente a ser más participativos, a ser más interesados en la vida pública, que al final pues nos atañe a todos y a todas quienes formamos parte de este estado maravilloso y del cual me siento orgullosa de pertenecer, y desde luego creo que todos y todas queremos un mejor estado, y en la medida en que todos participemos en las decisiones públicas, creo que lo podremos lograr. Agradezco mucho la invitación y un gusto compartir con el doctor Reyes, el doctor David. Buenas noches. Muchísimas gracias, mi querida doctora Julia Hernández García, académica e investigadora en ciencias jurídicas y asesora del organismo público local electoral. Muchas gracias por tus conclusiones y sobre todo agradecerte profundamente por acompañarnos en esta noche de debate. Y vamos a escuchar ahora las reflexiones finales y las conclusiones de nuestro amigo, el doctor David Quitano Díaz, también académico e investigador en ciencias políticas, en ciencias jurídicas, adscrito al Colegio de Veracruz y a la Universidad de Jalapa. Mi querido doctor, ¿con qué concluyes y cierras esta noche de debate? Adelante. Pues hay muchísimo que decir, Carlos. La verdad, las instituciones jurídicas y políticas de nuestro país, considero, se encuentran no solo en una etapa de transición, ¿no? Algunos aspectos de carácter, figuras jurídicas han tenido cierta evolución, pero algunas otras parece que estamos teniendo un retroceso, ¿no? Y violación a principios que ya teníamos consolidados y que nosotros creíamos que ya eran figuras que cualquier estudioso del derecho ya daba por vistas, ¿no? Y retroactividad, constitucionalidad, legalidad. Pensábamos que ya estaban ahí los mismos instrumentos como la potencia que le dio la última reforma a la ley de amparo, ¿no? Y que decíamos, ¿sabes qué? Es un instrumento poderosísimo para la protección de derechos humanos. Considero que sigue siendo, pero para temas políticos, no. Por eso me refiero de la transición que estamos tomando. Sin embargo, espero que la sociedad en su conjunto haga una gran transformación a través de las diferentes expresiones sociales para hacer de la política el arte de hacer las cosas posibles, pero hacer el arte de hacer las cosas posibles para bien del conjunto, porque hoy que tenemos una pérdida de casi 500,000 de empleos, el país en el último mes hemos perdido casi 500,000 de empleos. Creo que la vida social y la vida comunitaria de este país reclama unidad, y una forma de mandatar este efecto o de consagrar este beneficio es a través del orden constitucional, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros respetemos el esquema normativo, vamos a poder avanzar mejor. A título personal, te agradezco mucho la invitación, Carlos, y un gusto compartir con el doctor Reyes y la doctora en este programa, que sin duda me llevo anotaciones y mucho aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido doctor David Quitano Díaz, académico e investigador en ciencias políticas, en ciencias jurídicas y adscrito a la Universidad de Jalapa y, por supuesto, al Colegio de Veracruz.
Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar también con qué cierra esta noche de debate, esos puntos concluyentes del doctor José Alfredo Gómez Reyes, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito a la Universidad de Jalapa. Doctor, muy buenas noches. ¿Con qué cierras esta noche de debate? Muchas gracias, amigo. Gracias, doctores, por tener esta oportunidad de conversar estos temas muy importantes en nuestra sociedad. Y bueno, primero que nada, agradecerte la oportunidad a la Universidad de Jalapa, esta noche de debate, a nuestro señor rector. Y bueno, creo que tocamos unos temas aquí que me hicieron precisamente reflexionar sobre que a veces hay que irse al origen, ¿no?, de las cosas, a los inicios, y a veces es esa parte básica, si la volvemos a recordar y volver a aplicar, creo que con eso basta, ¿no? He hecho análisis de las constituciones de Latinoamérica, al menos. He concluido que tenemos una de las mejores constituciones de estos países. Creo que las reformas de derechos humanos, de la ley de amparo, pues han dado cuenta de ello, ¿no? Creo que esto a veces se trata ya no solo de una reforma, sino de la voluntad de quien tenga que operar las mismas, la voluntad del ciudadano y del servidor público de hacer bien las cosas, ¿no? Creo que por más que podamos nosotros blindar pues el Estado de Derecho y la no corrupción, creo que hoy día es una de los cánceres que tiene nuestro país, la corrupción y pues el blindaje, ¿no? Ahora, o al menos eso se intenta, pues para no ser revisado, ser fiscalizado, ¿no? Entonces creo que podemos nosotros fortalecer estas instituciones, darle herramientas a los ciudadanos. Como decía, la participación ciudadana es fundamental, no solo en la vida democrática, sino en el Estado de Derecho y en la vida de las instituciones, ¿no? Creo que estas herramientas que se le pueden dar al ciudadano, como es precisamente la consulta popular, la revocación del mandato, debiera ir más allá, no solo lograrse que se tenga como un derecho o una obligación, como dice la Constitución Federal en el artículo 35, sino que también como en el Sistema Nacional Anticorrupción, se tenga para la consulta popular y la revocación de mandato un consejo ciudadano que tenga la potestad precisamente de iniciar esta institución, ¿no? Creo que si le damos esa fortaleza, le damos esa valía al ciudadano como soberanía, como lo dice el 2 de nuestra Constitución de Veracruz, que ellos tengan esa soberanía para que en el momento mismo en que no se sientan representados, no se sientan que en efecto están haciendo un buen papel los servidores públicos que han elegido, pues puedan tener también esa facultad para que ellos sean sometidos a procedimientos donde se respete su derecho de defensa, el debido proceso, y que pues bueno, pueda tener una resolución en si se están cumpliendo o no esas obligaciones. Y cierro con una frase que a mí me gusta mucho siempre cerrar, porque creo que es la médula de todo este sistema, de todo este país, que en la medida en que cada uno de nosotros haga bien y de la mejor manera lo que le toca y le corresponde, creo que en esa medida vamos a tener una mejor sociedad, un mejor mundo, que como decía la doctora, pues eso pues nos interesa a todos, ¿no? Nos interesa una mejor sociedad, un mejor país, nos interesa un mejor mundo, ¿no? Hoy, en esta globalización, pues creo que debemos tener esa responsabilidad ciudadana, cívica, de que todo lo que hacemos nosotros va a tener una repercusión en el mundo y sobre todo en los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, y bueno, es mi comentario. Muchas gracias, compañeros, gracias, amigo, y pues bueno, esperemos vernos en otra noche de debate. Muchísimas gracias, mi distinguido doctor y amigo José Alfredo Gómez Reyes, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, adscrito a la Universidad de Jalapa. Y de esta manera, queridas y queridos televidentes y cibernautas, estamos concluyendo esta noche de debate. Hemos escuchado las brillantes intervenciones de nuestra y nuestros invitados. Con los tres he tenido el honor de compartir palestras académicas. Los tres me distinguen con su valiosa amistad, y aprovecho, querida y queridos invitados, a felicitarlos porque el día de mañana conmemoramos el Día del Maestro, y ustedes tres son ejemplo de
maestros comprometidos, maestra y maestros comprometidos, y por supuesto que se merecen también mi reconocimiento y mi felicitación, y al mismo tiempo felicitar a todas y a todos los cibernautas que llevan a cabo esta noble labor de la docencia, de enseñar, de transmitir conocimiento, y que como maestras y maestros desde sus trincheras llevan a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje de manera loable. Es digno de reconocerse y los felicito. De esta manera concluimos esta noche de debate, y a nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y titular de este programa, nos despedimos, no sin antes recordarle que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de Noche de Debate, análisis a fondo. Que tengan excelente noche, no nos despedimos, hasta pronto. Gracias.